Hola mis queridos güeros, bienvenidos a una emisión más de esto que se llama La Trompa de Eustaquio. El día de hoy venimos a la ciudad de Orizaba porque vamos a conocer un poquito más sobre la vida del famoso general Ignacio de la Llave. Don Ignacio de la Llave. El día de hoy nos encontramos justo aquí en Los Arcos, o lo que antes se llamaba la Garita de San Miguel. Y déjenme decirles que es precisamente en este lugar a donde se hacía la inspección de las mercancías antes de que entrara a la ciudad de Orizaba. Este es el límite geográfico de la demarcación territorial de la ciudad de Orizaba. Y así es que desde aquí empezaremos nuestra aventura para conocer un poco más sobre la historia y la leyenda que hay alrededor de Don Ignacio de la Llave. Bienvenidos sean, esto es La Trompa de Eustaquio. Un 26 de agosto de 1818 nacía en la ciudad de Orizaba, Veracruz, un niño llamado Ignacio de la Llave Segura y Ceballos, un personaje que después sería conocido como el general Ignacio de la Llave. Nació en la ciudad de Orizaba y cursó estudios de jurisprudencia en la Ciudad de México, culminándolos exitosamente en el año de 1841. Su carrera pública comenzó como juez en Orizaba y posteriormente como diputado local en 1846 y diputado federal en 1852. Don Ignacio de la Llave combinó su carrera política con una activa participación militar, ascendiendo en las filas del ejército desde teniente hasta general. En 1844 combatió a Santa Ana como voluntario. Tuvo un papel muy importante en la guerra contra Estados Unidos en 1847, participando en las batallas de Veracruz y Cerro Gordo. Fue un ferviente liberal y se unió al Plan de Ayutla en 1855, que buscaba derrotar la dictadura de Antonio López de Santa Ana. Tras el triunfo liberal fue nombrado gobernador de Veracruz en varias ocasiones en los periodos de 1855 y 1856 y en el periodo de 1861 a 1862. También ocupó cargos relevantes en el gabinete de Ignacio Comonfort y Benito Juárez, como secretario de Gobernación en 1857, magistrado de la Suprema Corte y secretario de Guerra y Marina en 1860 a 1861. Durante la Guerra de Reforma luchó activamente del lado de los liberales. Posteriormente, en el contexto de la intervención francesa, se incorporó a las fuerzas de Jesús González Ortega. Participó en la defensa de Puebla en 1862 y tras el sitio de Puebla en 1863 fue hecho prisionero por los franceses. Logró escapar e intentó reunirse con el gabinete de Benito Juárez en San Luis Potosí, pero fue traicionado por su escolta. Murió a consecuencia de una herida recibida el 23 de junio de 1863 en la hacienda de Jaral de Berrio, Guanajuato. En su honor, el estado de Veracruz lleva hoy su nombre como Veracruz de Ignacio de la Llave, en reconocimiento a su importante legado como militar, político y defensor de la patria. Tras su muerte, en 1863, sus restos fueron trasladados a la ciudad de Orizaba, donde descansaron en la cripta familiar, hasta que más tarde el gobierno municipal erigió un monumento en su honor en el cementerio municipal Juan de la Luz Enríquez, y que, si quieres saber un poco más, tenemos un video de esto aquí en el canal. El general Ignacio de la Llave nace en la ciudad de Orizaba, Veracruz, y por eso se convierte en el hijo predilecto de esta ciudad. Y fue tantas sus contribuciones en la carrera política como en la carrera de las armas que el estado de Veracruz lleva o incorpora su apellido para honrar a tan ilustre personaje. Obviamente en Orizaba no podría faltar un monumento dedicado a su ilustre memoria, y en otro episodio ya fuimos a recorrer algunas tumbas y encontramos un memorial, aunque no es precisamente su tumba, y guarda algunos de sus restos en el Panteón Municipal Juan de la Luz Enríquez, pero aquí en la Alameda Francisco Gabilondo Soler existe un monumento muy especial al general Ignacio de la Llave. Monumento que, déjenme decirles, tiene al menos dos leyendas a su alrededor. Así es que venimos a conocer ese monumento y también a conocer algo que se acaba de inaugurar. No sé si tú te enteraste. Ah, sí. De su... Ay, ¿cómo le pusieron? Ay, se me fue el nombre. Pero la cuestión es que aquí puedes
atajarte un poco del sol. Resulta que es una pérgola, ¿no? Estilo francés, algo por el estilo, que se acaba de inaugurar aquí en la ciudad de Orizaba, Veracruz. Es que vamos a conocerla y a platicar un poco sobre esta estructura. Pues precisamente estamos en la Alameda Central y justo atrás, a nuestras espaldas, se encuentra nada más y nada menos que el kiosco. Este kiosco, por si no lo sabes, iba a estar ubicado afuera en la explanada del Palacio de Hierro, pero como el espacio ya no dio, entonces se decidió, el cabildo de ese momento decidió mandar a construirlo o a ensamblarlo, porque justo este kiosco es como el Palacio de Hierro, que es todo desmontable, y lo montaron aquí en esta explanada en la Alameda Central. Vamos a recorrerlo, vente, vamos para allá. Pues precisamente el kiosco traído de Bélgica, como todo el Palacio de Hierro, y que terminó aquí en la explanada. Y a nuestras espaldas se encuentra precisamente lo que hablábamos, la pérgola, estilo francés, como conservando ese estilo Art Nouveau, la estructura de hierro con cristal y guardando esa similitud con el demás estilo de la ciudad de Orizaba, propiamente con el Palacio de Hierro. Y allá enfrente se encuentra ni más ni menos que la estatua de Don Ignacio de la Llave. Así es que vamos a verla. Y es precisamente aquí, de espaldas a la estatua del general Don Ignacio de la Llave, donde vamos a poder encontrar la primera parte de la leyenda. O mejor dicho, una de las leyendas que tiene que ver con esta estatua. Aquí, si nos damos cuenta, estamos en la parte de atrás del monumento, y algo bastante curioso es que este monumento está hecho a base de planchas de mármol, y en este preciso lugar podemos encontrar una representación de las armas o de la guerra. En la parte superior está el escudo de Orizaba, y en la parte inferior se encuentra un escudo que tiene que ver, o más bien una representación de algo que tiene que ver con el arma de infantería, muy probablemente porque son unos cañones, unos pabellones y unas bolas de cañón, unas balas de cañón. Pero hay algo que a todo el mundo le ha llamado la atención, y es que al ser Don Ignacio de la Llave un prócer de tanta importancia, es un tanto difícil pensar que a alguien se le haya acabado el presupuesto y haya puesto un mármol de poca calidad o de baja calidad como el que tenemos acá atrás. ¿Y a qué me refiero? Me refiero específicamente a esos tres agujeros que se encuentran precisamente aquí atrás en el monumento. Abajo de las balas de cañón, precisamente. Y es que aquí es donde empieza la leyenda. Muchas personas afirman que estos tres espacios cuadrados, esos orificios, son nada más ni nada menos que cerraduras en las cuales se pueden introducir tres llaves que tres personas diferentes tienen, y en ese caso, al momento de introducirlas y abrirse este espacio, daría lugar a una puerta secreta que iría directamente a los túneles de la ciudad de Orizaba. Porque recordemos que otra de las leyendas que hay en la ciudad de Orizaba es que está recorrida la ciudad de Orizaba por la parte de abajo de túneles. Uno de esos túneles dicen que viene a dar a una cueva que se encuentra acá atrás en el Cerro del Borrego, y que se dice que al abrirse este monumento, abrirse una parte de algún lado de este monumento, habría la posibilidad de ingresar a esos túneles de una manera rápida y veloz. Así es que les voy a dejar por aquí un acercamiento más a este monumento para que ustedes mismos saquen sus conclusiones, y en la cajita de comentarios me pongan qué es lo que ustedes opinan alrededor o acerca de esta leyenda. Así es. Oye, porque sí es demasiado interesante los cubitos, porque creo que de toda la
de toda la estructura. Es lo único que le hace falta, le falta mármol. Es ahí donde decimos que faltan los tres. Hablaba del escudo de infantería, arriba el escudo de Orizaba, aquí el de infantería. Pero si realmente damos un giro inmediatamente medio veloz, no voy a hacerlo rápido porque luego me mareo, pero realmente vemos que es el único espacio de mármol que le hace falta esos, que tiene esos cubitos, le hace falta mármol a ese espacio. Pues vemos aquí el escudo de México. Arriba hay una leyenda que dice: el pueblo veracruzano, del pueblo veracruzano al benemérito de la patria, el ciudadano general Ignacio de la Llave. Y se ve que no le hace falta nada, que están completas las planchas de mármol. Ahora lo más interesante sería saber cuál es el espacio que se abre. Y regresamos aquí. Es interesante verlo. ¿Tú qué opinas? No es que, bueno, mira, aquí en este espacio, al lado izquierdo del monumento, vamos a poder encontrar una rama de laurel, una rama de olivo, representando las victorias que ganó el general, obviamente ahí representadas. También más arriba una palma y una corona. Esto se repite mucho en los monumentos funerarios y es precisamente la representación de la eternidad o de la inmortalidad que este hombre alcanzó mediante los prodigios que hizo con las armas. Porque aquí tenemos una representación precisamente de esa situación. Hoy llegamos un poquito tarde, obviamente todo está en nuestra contra, pero hasta donde podamos grabar y ya después seguiremos. De este lado, pues el escudo de la República, un gran defensor de la República, don Ignacio de la Llave, y allá una inscripción que dice: el pueblo veracruzano al benemérito de la patria, ciudadano general Ignacio de la Llave. Y allá precisamente la estatua del mismo general, y que de esto da espacio o da pie a la segunda leyenda que vamos a platicar el día de hoy, de don Ignacio de la Llave. Acabamos de encontrar o acabamos de ver algo que no habíamos visto o que no le habíamos prestado tal vez tanta atención. Un detalle que se me había pasado, y compañero que conozco este monumento desde hace mucho tiempo, es que fue elaborado por la Compañía de Mármoles de México en Nogales, Veracruz. Así es que ahí está la firma de los autores o los artistas que intervinieron en la manufactura. Me imagino que ellos fueron los que se encargaron de tallar el mármol y que le dieron forma a este grandioso monumento. Oye, por cierto, ¿tú sabes en dónde se encuentra la casa en la que nació Ignacio de la Llave? No, seguimos en su búsqueda. Sabemos que hay una placa fuera de su casa. Hay una placa fuera de su casa y pasa el... Si ustedes vienen a Orizaba y quieren saber dónde está la casa de Ignacio de la Llave, o la casa en la que nació Ignacio de la Llave, con el hecho de que se suban al tren turístico llamado el Chipi Chipi, van a pasar enfrente de su casa. Solamente es la máxima, esa es la máxima experiencia que van a tener con respecto al general Ignacio de la Llave y su casa, porque desgraciadamente no se le ha dado mayor importancia al lugar en el que nació, ya que sería interesante que se convirtiera en un museo para poder honrar de mejor manera la memoria del general, pero no ha sido así. Sin embargo, existe otra leyenda más que precisamente tuvimos que esperar a que se hiciera un poquito más noche para poder platicarla, y nos vamos acercando a una de las salidas de esta alameda, la alameda Francisco Gabilondo Soler, porque se supone que en este lugar fue donde se da lugar a esta leyenda. ¿A poco? ¿Tenemos más leyendas? Son dos. Y es precisamente en este lugar donde nos encontramos, que es la salida de Poniente 2 de la Alameda Francisco Gabilondo Soler,
Y precisamente esa calle que se llama Poniente 2 es la calle que va a dar de manera directa a la Catedral de San Miguel Arcángel, que es el santo patrono de Orizaba. Y la leyenda dice que un personaje, una persona que vivía precisamente en las inmediaciones de aquí de la Alameda, un día que venía saliendo del rosario, en Orizaba como en todas las demás iglesias se reza el rosario a las 8 de la noche. Entonces, cuando esta persona venía saliendo del rezar el rosario, y en una de esas noches frías y lluviosas de Chipichipi aquí en Orizaba, donde la neblina cae, la neblina está hasta abajo, resulta que él venía caminando para acá, para este lugar, y aquí, precisamente donde nosotros nos encontramos, le pareció ver a una persona que vestía de manera diferente. Y esta historia se cuenta que sucedió allá en los años 1910, más o menos por la época de la Revolución Mexicana. Entonces a este personaje le pareció curioso ver a una persona vestida con un traje militar ya pasado de época, y lo vio precisamente aquí como meditando, muy pensativo. Esta persona pasó, lo saludó y le dijo buenas noches, y siguió caminando hacia atravesar la Alameda, precisamente por esta gran avenida en la Alameda que atraviesa desde de esquina a esquina. Y justamente cuando pasó donde está el emplazamiento de la estatua, voltando hacia arriba, se dio cuenta que no estaba la estatua del general, lo cual evidentemente le pareció bastante raro, porque no había motivo como para que se hubiera caído la estatua de su pedestal. Y fue cuando en ese momento se dio cuenta que atrás de él venía este personaje que había saludado allá en la entrada, donde nosotros les empezamos a platicar esa historia, y se dio cuenta cómo este personaje, unos dicen que se encaramaba, es decir, caminaba por los laterales del monumento y se ponía en la parte superior, en la cúspide del mismo. Ajá. Y otros dicen que no, que como que pegó un salto y flotó y llegó hasta la cúspide para mantenerse ahí. Después de esa historia se ha comentado mucho que ha habido otras personas que han visto exactamente lo mismo, es decir, al general Ignacio de la Llave moverse, no estar o ver el pedestal vacío. Y en algunos casos se dice que los borrachillos, las personas que toman mucho y que... ¿Qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? A eso de las 6, 5 de la tarde están regresando a su casa cuando ¿Qué tiene? apenas empieza a salir el sol. A mí me gusta hacer así. ¿Qué tiene? Se han dado cuenta que el general, así como de carne y hueso, pero como fantasmal, se sube caminando así en horizontal por las paredes de su monumento hasta llegar ahí en la misma posición donde nosotros lo vimos hace rato. Entonces, pues esta es una historia que además es bastante interesante, y justamente en esta casona que tenemos a nuestras espaldas, por ejemplo, podemos ver algo de lo que ya les había platicado. Se dice aquí en la ciudad de Orizaba que las casas que tienen este tipo de enrejado en las ventanas, y que en la parte superior, en la herrería, tienen una cruz, se dice que precisamente en esa casa hay una entrada para los túneles que recorren la ciudad de Orizaba. Y ya vimos que la otra leyenda es que también se pueden acceder a esos túneles desde la cerradura secreta que existe ahí en el monumento al general Don Ignacio de la Llave. Pero lo más importante no es lo que digan las demás personas o lo que digamos nosotros, sino lo que ustedes opinen. Así es que déjenme en los comentarios qué es lo que opinan ustedes. ¿Ustedes saben alguna leyenda más al respecto del general Don Ignacio de la Llave y su famosa estatua? Y para terminar, no quiero dejar de recordarles que se suscriban al canal, nos regalen su valioso like. Con esta vista donde está al fondo la Catedral de San Miguel Arcángel, les decimos, sean felices, pásenla chido y... ¡Que vive el rock! ¡Que vive el rock! ¡Hasta la próxima!